gracias por la invitación. Lamentablemente el tiempo nos está ganando y voy a tener que ir un poco rápido, y de las 8 o 10 preguntas que Piero me había pedido que haga, lo voy a tener que reducir a 2 o 3. Y voy a empezar de lo general, y la pregunta va para ti, Ricardo. A ver, cualquier economista sensato sabe que una economía diversificada es mejor que una no diversificada. Como decía Piero, las discusiones entre economistas empiezan en el cómo, y sobre todo si ese cómo incorpora la discusión de cuánto Estado queremos, cuánta intervención del Estado. Y las políticas de diversificación productiva necesariamente implican intervención del Estado. Las aprehensiones que hay en el Perú son de dos tipos, son filosóficas, y que se expresan también en el que el cuarto cuadrante o tercer cuadrante que estaba acá, tanto Piero como el ministro Goetze como el ministro Segura mostraron que estaba vacío, y estaba vacío porque hay una convicción en el Perú que ese tipo de cosas no hay que hacer. Y también hay aprehensiones sobre capacidades institucionales. Y esas aprehensiones, creo que, pese al esfuerzo que se ha hecho, siguen en sectores economistas y políticos. En ese orden de cosas vemos que el ministro Goetze ya deja el ministerio en julio. Ha tenido el gran mérito de haber puesto este tema en agenda, y además de haber lanzado el primer gran plan de diversificación productiva, y ese es un legado que deja. Pero eso no significa para nada que vaya a haber continuidad. Si tú tuvieras que convencer al siguiente gobierno, sea cual sea que entre en julio, usando 3 o 4 ejemplos concretos, potentes, de experiencias latinoamericanas, de cómo este tipo de intervenciones tienen un gran impacto, ¿cuáles usarías y qué tipo de argumento darías? Porque en el fondo discutimos, ¿esto es parte del modelo, no es parte del modelo? Muchos creemos que es parte del modelo si estamos hablando de este tipo de intervenciones, obviamente, ¿no? ¿Qué tipo de argumentos harías para que no se vea como un antimodelo? Porque había el problema que el ministro Goetze mencionó, que algunos de los que promovieron esto lo hicieron en contraposición de la minería, y eso generó también una reacción negativa. Bueno, en primer lugar, yo creo que América Latina es un mal ejemplo, pero hay 2 países en América Latina que crecen mucho, y no son de los países que dicen, bueno, aquí en Singapur todos lo hacen bien, pero Panamá crece más que Perú. Y la expectativa es que el crecimiento de Panamá hacia el futuro sea mucho más alto que el del Perú. Y en Panamá uno ve exactamente la agregación de letras para hacer cosas cada vez más sofisticadas. Ellos no tienen minería, tienen el canal. Bueno, pero el canal no implicaba puertos. Los puertos no implicaban toda una cadena de logística. Con el puerto vino el aeropuerto, con el aeropuerto vino Copa, con Copa vino un hub. Con el hub vino la idea de que ese era un lugar ideal para mudar los headquarters regionales de las multinacionales. Con esto viene 10% del PIB en inversión extranjera, y con esto viene una masiva inmigración. Déjame decir una cosa que no hemos hablado aquí de inmigración. Yo he dicho que el crecimiento tiene que ver con el know-how y la acumulación de know-how. Lo que nosotros estamos encontrando es que el rol de la inmigración en la difusión del know-how, ya sea inmigración interna dentro del país. O sea, no es que las regiones pobres del Perú se van a mejorar solamente porque va a mejorar la calidad de la educación en esas regiones. Se va a mejorar porque va a haber gente fuera de la región que se va a estar moviendo hacia allá. Si Perú va a ser un país que va a estar creciendo más que el resto, yo no veo por qué el Perú no va a ser un país de gran inmigración, que va a permitir ampliar la base de conocimientos de la sociedad, que va a permitir hacer más. Ahora, lo que yo esperaría de cara al futuro es que este entusiasmo que yo sentí en el panel anterior, por parte del sector privado, diciendo básicamente, mira, aquí habían miles de oportunidades de generar crecimiento, están llenas de estas oportunidades de generar crecimiento. Estaba la piscicultura, estaba el forestal, ¿qué le faltaba? ¿Qué le faltaba para que esos sectores se volvieran invertibles? Para que esos sectores pudieran expandirse mucho más de lo que eran. No eran grandes temas, sino es la capacidad de identificar problemas y resolverlos. Yo creo que esa es una cultura que
tiene que desarrollarse en esta sociedad, más que estos debates ideológicos que me parecen inútiles, realmente inútiles. La pregunta es la siguiente: el gobierno tiene millones de páginas de legislación y miles de entes públicos. Nadie sabe lo que está escrito en esos millones de páginas de legislación y nadie sabe lo que están haciendo los miles de entes públicos. Nosotros tenemos que tener la capacidad de saber dónde duele el zapato con un grado de precisión muchísimo más amplio que el que tenemos. Me parece buenísimo que hayan 10 mesas ejecutivas, pero en Japón hay entre 240 y 280 mesas de diálogo, porque eso es lo que cree Japón que hace falta dada la complejidad de su economía. Yo lo que quisiera ver es más de estas mesas, una revolución en la cultura de la relación público-privada, donde el tema no es que le vamos a sacar prebendas al Estado. Me parece excelente que el tema tributario esté fuera de la mesa, que si quieren tener este tipo de discusiones es porque vamos a estar hablando de productividad. Y me parecería magnífico que dentro de esta tradición que tiene el país de construir sobre sus logros, a pesar de que no hay continuidad de partidos, a pesar de que no hay continuidad de presidentes, sí hay continuidad de políticas. Yo creo que una política enfocada en decirse, podemos tener toda la minería del mundo. Me encantó este gráfico que acaba de mostrar el ministro Alonso Segura, donde está Perú, tiene relativamente pocos recursos naturales y además no tiene nada de todo lo demás, comparado con los demás que tienen N veces más recursos naturales que el Perú y tienen N mil veces más de todo lo demás. Esta idea de que se puede diversificar, no porque el gobierno va a diversificar la economía, no estoy de acuerdo que el gobierno va a diversificar la economía, es el know-how el que va a diversificar la economía, y esas nuevas actividades van a requerir de bienes públicos como las requieren todas las actividades, distintos a lo que hoy ofrece el sector público. Y el sector público tiene que tener un mecanismo para ir cambiando su legislación, cambiando la forma como operan sus entes públicos, para acompañar a esa sociedad que está tratando de hacer más cosas y cosas más complejas. Un consenso del país sobre esta base, que me parece win-win-win, sería el mayor aumento de la competitividad del país, porque sería un consenso sobre la base de una dinámica que mejora las cosas. Para darle sostenibilidad a este plan se requiere indudablemente el tema institucional. El Estado importa mucho cómo se organiza, cuál es la capacidad de la tecnocracia para identificar las fallas de mercado, para encontrar la política apropiada y para implementarla. Sí me gustaría escuchar acá al ministro Guedes y al ministro Segura hablar un poco de esto, de las dos coordinaciones que mencionó el señor Stein, pública-pública y pública-privada. En la pública-pública, primero, ¿cómo se hizo esto de Produce? Porque Produce no es el MEF, no es PCM, no era un ministerio de los poderosos, no era un ministerio que probablemente a veces uno no sabía el nombre del ministro, ¿no? Y sin embargo, desde Produce se ha podido hacer esta coordinación. Esa sería una primera pregunta. Y segunda, para que se contesten los dos conjuntos, es la coordinación público-privada. En un país, de lo que hemos hablado, con toda la desconfianza que hay, donde esa confianza de la relación del sector público con el privado se ha ido acentuando incluso en los últimos años, y entonces más que hemos conversado con ustedes en reuniones privadas de cómo se ha ido perdiendo esa confianza y ha habido ese alejamiento. ¿Cómo se ha ido construyendo ello? Comenzaría por el lado. Creo que lo fácil fue que con las primeras mesas fueron las más sencillas en términos de economía política. El ministro de Agricultura me dijo: Piero, tengo un motor, ¿no? Que es el sector forestal. Entonces eso, acompañado con lo que ya habíamos trabajado o conversado con ADEX en su momento, fue lo que nos hizo convocar a una reunión inicial. Entonces había, para comenzar, un trabajo conjunto con el Ministerio de Agricultura. Ya entre Minagri y Produce ya pues teníamos la mayoría de entidades relativas de la cadena forestal, ¿no? La segunda fue Acuícola, que es el otro viceministerio de Produce, entonces también era relativamente sencillo. Y un poco en la medida que va después, el tercero fue Industrias Creativas, que vino de Cultura, que nos pidió, y después ha sido, en la medida que hemos ganado espacio con las mesas, ya las mesas, digamos, que requieren convocar a otros ministerios, han sido digamos, más sencillas, ¿no? Yo creo que eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, yo creo que lo que es fundamental es que todos los funcionarios públicos que vienen a las mesas entienden que se hace no para ganar protagonismo, sino más bien para
resolver los problemas para el país. Y yo creo que eso ha sido fundamental y encuentran una riqueza muy importante. Yo creo que el sector privado aprecia, siempre tiene, digamos, un prejuicio, es que el funcionario público a veces no ayuda, ¿no? Y a veces el funcionario público tiene el prejuicio que el sector privado solo busca preventas. Creo que sentarse en la mesa y escucharse ayuda a este proceso de empatizar y conocerse y escuchar y saber que, digamos, que hay muchos funcionarios públicos muy valiosos con muchas ganas de trabajar. Tu segunda... La coordinación público-privada en un contexto de tanta desconfianza. Yo creo que es un poco lo mismo, ¿no? Es un poco, primero, los miembros de la mesa se publican con resoluciones ministeriales, entonces hay esta transparencia, ¿no? Viene mucha gente a la mesa, los pedidos son bastante, no están cerradas, digamos. Cualquier reglamento, norma, se prepublica y se permite, digamos, la contribución de toda la sociedad. Creo que esa apertura es importante y ese proceso de escucharse, conocerse, nos va a ayudar. Mi impresión es que por mucho tiempo el sector privado, de manera muy ingenua, ha pedido que el Estado se ponga de costado. ¿No? Que el Estado nos deje trabajar. Cuando eso no puede pasar, no hay ningún país que se haya desarrollado mirándose de espalda, ¿no? Y es evidente que si tú quieres aumentar tus explotaciones acuícolas o agroexportadoras, tienes que trabajar con el Estado. Y creo que más bien lo que he habido es justamente empezar a escucharse y saber que un Estado presente que te soluciona las cosas es muchísimo mejor que un Estado que no está, ¿no? Y eso creo que ha sido un aprendizaje bastante importante. ¿Agregar algo? Más breve, creo que Piero ya lo dijo todo. Yo creo que, yendo un poquito más a la concepción del plan de diversificación productiva, yo creo que todo sale primero de liderazgo y estilos. El presidente de la República tenía esta idea que se requería un plan para, que en su momento se llamaba plan industrial, pero era la intuición de que acá se requiere hacer algo porque no podemos seguir con la misma estructura productiva del país. Y Piero es el que le da, digamos, ya la articulación de un plan de diversificación productiva. En un país con instituciones, y tenemos que reconocerlo, que todavía no son tan sólidas, yo creo que también hubo mucho de suerte. Y lo que hubo de suerte fue que se encontró gente que tenía ideas claras y que buscaba resultados concretos, ¿no? En términos de la articulación multisectorial atrás, yo creo que también hubo mucha suerte que tuviste arriba funcionarios públicos, en muchos casos ministros, que se conocían de mucho tiempo y que tenían, digamos, hablaban el mismo idioma, y eso facilitaba que las cosas caminaran de manera mucho más rápida. Yo creo que hubiera sido mucho más complicado en una situación diferente. Por citar un ejemplo, si Miguel o yo no hubiéramos sido los ministros de Economía, o Piero no hubiera sido el ministro de la Producción, que hubiéramos cuadruplicado el presupuesto de PRODUCE, con las mismas ideas, ¿eh? Entonces, ha habido mucho de ideas claras, ha habido mucho de búsqueda de resultados, pero también ha habido mucho factor de suerte, ¿no? Pero por lo mismo, yo creo que es importante que esto continúe independientemente de las personas. Yo creo que la forma como esto va a continuar es fundamentalmente porque sean los actores del sector privado el que realmente compre y esté enganchado en ese tipo de iniciativas, porque eso es lo que le va a dar continuidad. Okay. Bueno, tengo una última pregunta para ti y para Piero, para acabar ya la sesión. A ver, la persistencia, ¿no? Los resultados del plan de diversificación productiva, de lo que he podido leer, saber, bastante menos que ustedes, obviamente, que se ven en el muy largo plazo. Es cierto lo que decía el ministro Getzi respecto a que en el corto plazo se pueden ver algunos beneficios, que es toda la inversión que se está dando, pero en términos ya específicos de la diversificación productiva, se ven en el largo plazo, en el tema forestal, con muchísima mayor razón, ¿correcto? ¿Cómo persistir, no? Porque hay la tendencia a abandonar esfuerzos cuyos resultados no se ven rápido, o podemos estar persistiendo en errores sin darnos cuenta, pensando que es de largo plazo. ¿Cómo lidiar con eso? Y para Piero, para que luego cierre un poco esta sesión, ¿cuál es tu sueño? ¿5 años? ¿10 años? ¿Cuántas mesas te gustaría ver? ¿Cuántos CITES? ¿Y cuántas nuevo volumen de exportaciones de todo este esfuerzo que se está haciendo? Lo puedes ir pensando mientras Ricardo contesta la primera. Sí. Era la persistencia, el largo plazo. Mira, yo creo que la energía del cambio tiene que venir del sector privado.
privado. O sea, el sector privado, o sea, un ministro no sabe que había una oportunidad forestal. O sea, tiene que venir la gente y decir, mira, yo estoy viendo esta oportunidad, esta es una oportunidad pero para mí, pero para todo el país. Requiere de ciertos cambios, se va a pagar sola. Esto es una fuente de creación de valor, no es una fuente de gasto público. Esto es un valor presente neto, va a ser una fuente real para el país y para el fisco. Entonces no estamos aquí hablando de, oh, un grupo de ricos que quiere un programa social para ellos. Esa no es la descripción. Aquí hay posibilidades de crecimiento. Entonces la energía tiene que venir de la sociedad. Los gobiernos, el ministro va a quedar bien porque va a estar haciendo lo que la sociedad aspira que el ministro haga. Entonces me parece muy importante que sea que el hambre venga de la sociedad. Segundo punto, yo creo que lo que va a estar pasando en el tiempo es que no es que van a haber 10 sectores separados y es la suma de 10, sino que tienen que empezar a haber interacciones entre estas cosas. Ah, que tengo piscicultura, pero entonces los peces se enferman, entonces necesito tener la capacidad de resolver las enfermedades que enfrentan los peces. Entonces necesito una cierta capacidad biológica. Ah, pero esa capacidad biológica también se puede usar en otras áreas, en las áreas de la medicina o en el área de la agricultura. Entonces empieza a haber toda una cultura en torno a resolver ese tipo de interacciones. Ah, tengo la cadena en frío, tengo esto, entonces tengo un problema logístico, tengo que arreglar problemas logísticos. Ah, bueno, arreglo el problema logístico y una cantidad de otros sectores que también tenían problemas logísticos también se han beneficiado. Entonces empiezan a aparecer estas más letras y se vuelven a aparecer la posibilidad de hacer más palabras con esas letras, porque cada vez que uno resuelve el problema para un sector, de pronto le está resolviendo problemas a otra gente que no estaba en la mesa. Y me parece muy importante como disciplina de estas reformas, que no es que no se busquen soluciones que sean demasiado hiperespecíficas para un sector, sino que ese sector identifica un problema que puede ser un problema de impacto más general y que por esa vía el hecho de estar resolviendo los problemas para cada sector termina teniendo impactos positivos para todos los demás. Yo creo que esa es la dinámica del verdadero crecimiento. No es, si uno mira, por ejemplo, cómo es que ha subido la productividad de las turbinas eléctricas o cómo es que ha subido la productividad del diseño de software, etcétera. No han sido grandes proyectos de largo plazo, han sido miles y miles y miles de pequeñas innovaciones. Yo creo que este asunto de las mesas ejecutivas es el asunto de hacer miles y miles de pequeñas mejoras que a la larga van a hacer una cosa grande, pero no es un gran plan, etcétera. Son muchas pequeñas mejoras. Por mi lado, yo en realidad no quisiera que hubiera en 5 años un número particular de mesas, sino que sea una forma de trabajo del sector público. Creo que el gran sueño es enfrentar de manera, digamos, permanente, que sea una forma de pensar la relación público-privada a través, entonces que produce no tenga ninguna mesa, sino que haya en el fondo un trabajo continuo en el cual digamos, los forestales trabajen fundamentalmente con Minagri, ¿no? Los agricultores con pesquería, digamos, y que no haya necesidad de ninguna mesa porque el sector público piensa y trabaja de esta manera, que digamos, que este know-how que se ha generado, digamos, inicialmente acá y que poco a poco está creciendo sea tal que es un know-how del Estado peruano, una forma de trabajar mejor, ¿no? Con respecto a los CITES, yo quisiera, digamos, realmente creo que el potencial que tienen es tremendo y como mencionó Alonso, ¿no? O sea, casi el mejor razón para apoyar estas políticas es el poco costo que tienen. Todos los entes públicos valen 300 millones de soles, que es una carretera grande, ¿no? Entonces, lo peor que te puede pasar es que no funcione en la mitad, digamos. Igual has tenido una inversión pequeña para todo, con que tengas algunos ganadores vas a tener un potencial tremendo. Yo creo que vamos a tener mucho más CITES, quiero ver más CITES privados. En la actualidad tenemos 7 CITES privados nuevos. Quisiera que el delta, digamos, el crecimiento venga por CITES privados. Quisiera también que los esfuerzos que estamos haciendo de innovación, que ese 0.12, 15, 18% que tenemos como país, pues crezca de una manera tremenda, que esta ley de
de I+D realmente cuaje y logre tener lo que se ha visto en otros lugares, que es un efecto, digamos, de crecimiento fuerte, pero vamos ajustándola para subvencionar a la innovación marginal, que los fondos concursables dependan mucho menos, digamos, de préstamos y mucho más de los fondos propios del país. Y que en términos de como país, yo creo que es dificilísimo saber por dónde va, digamos, por dónde vamos a desarrollar si nos desarrollamos, ¿no? Pero sí creo que podemos, y por eso el plan en el fondo ha sido más una forma de pensar y de trabajar, ¿no? El plan nunca tenía, digamos, vamos a trabajar en tal y tal sector, sino más bien creo que lo que tenemos es permitir que la cantidad de sectores que han sido los monos, ¿no? Los árboles de al lado, realmente se come, porque para nosotros era lo que se dice en inglés low hanging fruit, ¿no? Tener el sector forestal, el sector acuícola, que había tenido tanto potencial y que había sido por 30 años, digamos, un poco ignorado, ha sido fantástico por esa coincidencia de casualidades, ¿no? Pero lo que creo es, lo que quisiera que ocurra es justamente que se vengan los desarrollos biotecnológicos alrededor de la agroexportación, del sector forestal, y que eso genere más letras y más conocimientos, que generen pues sectores que ahora ni siquiera podemos estar imaginando. Yo creo que ese sería el sueño, ¿no? Cada país encuentra su propio modelo de desarrollo económico. El Perú es distinto a Corea, es distinto a Taiwán. Yo creo que posiblemente tenemos que ser muy respetuosos de las ventajas naturales competitivas, pero eso nos va a generar un crecimiento que posiblemente nos va a llevar, digamos, no por darle valor agregado a nuestras materias primas, sino más bien generar mayores conocimientos y impulsar todos los sectores potenciales. Bueno, muchas gracias, ministro Seguro, ministro Gessi, Ricardo, muchas gracias a todos ustedes.